aquí estamos corriendo como siempre, apurados, las circunstancias, no todo sucede como uno quiere, no a todos nos va todo lo bien que quisiéramos, pero aquí estamos adelante siguiendo esta sana costumbre de encontrarnos cada noche. Hace un par de semanas pusimos al aire un programa que grabé estando en Sevilla. Allí me recibió Juan Varela, lo hemos tenido en nuestros programas más de una vez, y me llevó al monasterio a las afueras de Sevilla. El monasterio se llama San Isidoro del Campo, y el pueblo que está ahí se llama Santiponce. Bueno, hicimos un programa y claro, la historia en ese monasterio es que allí eran monjes Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Yo no quiero repetir el programa, si a usted le interesa el tema, búsquelo, está allí en YouTube, está el programa. Para mí fue apasionante estar en ese lugar, caminar por esos pasillos, entrar a algunas salas, no muchas, algunas salas, donde allí estuvieron como monjes Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Les comenzaron a llegar libros de la Reforma, escritos de Lutero, escritos quizá también de Calvino, y descubrieron algo que no tenían idea, que era el Evangelio de la Gracia. Bueno, se convirtieron y tuvieron que salir corriendo. Algunos dicen que eran 11, otros 12, corrieron a pie, todo el tiempo a pie, desde el sur de España, salieron de España con vida y llegaron a Ginebra. Y ahí comienza la historia de Cipriano de Valera, que quizá algún día la podamos contar también. Fue Cipriano de Valera que tradujo la Biblia al español. Había algunas versiones anteriores, pero no eran muy fieles. 30 y tantos años después, Valera se la corrigió. Por eso nosotros a la Biblia que tenemos en nuestra mano le decimos la versión Reina Valera. Son dos personas, no es uno solo, son dos. Reina la tradujo, la publicó, y luego, unos 30 años después, Valera le echó una mirada a lo que habían hecho y la mejoró. Cosa que está sucediendo permanentemente por el cambio del lenguaje. Se enojaron tanto que los quemaron. Pero claro, como no los habían prendido, hicieron unos muñecos de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y los quemaron. Y eso era un acto de lo que se ha dado en llamar la Santa Inquisición. Un tema tremendamente interesante. Yo quiero decirle a la gente, a los televidentes que nos ven, que son católicos, no es ningún ataque, esto es una cosa que ya pasó, pero bueno, forma parte de la historia. Y de eso vamos a hablar en esta noche con Alex Mártir. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Juan Pablo. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Vos estuviste en este monasterio, me decías. Así es. Inclusive estuve en ese monasterio y después estuve en Ginebra, ahí para hacer todo el circuito de la Reforma y ver todo lo que estos descubrieron después. Claro. Sí, los cuatro figuras allí, claro, en una plaza. Sí. Ernesto, ¿qué fue la Santa Inquisición? Mira, primero vamos a empezar hay que hacer todo un recuento histórico para poder entender la Inquisición. Número 1. La Inquisición tiene dos etapas grandes. La primera es en lo que nosotros llamamos la Alta Edad Media, en el siglo XII, cuando se instituye la Inquisición eclesiástica, el Santo Oficio, que tenía como propósito detener, por un lado, el avance de los cátaros y los valdenses, y por el otro, el avance del Islam. Y más tarde,
ponerle freno a lo que ellos pensaban era la influencia indebida de los judíos en Europa. Ahora, ¿por qué surge la Inquisición? Ahora, ¿dónde surge? La Inquisición surge en Italia y Francia para detener a los valdenses. Los valdenses habían surgido por Pedro Baldo en el sur de Francia y se habían refugiado en lo que se llama el Valle del Piamonte. Y entonces la iglesia de ese entonces necesitaba detener el avance valdense, porque los valdenses eran misioneros de primera y evangelistas, iban de dos en dos llevando las Biblias por toda Europa, por todo el sur de Europa. Entonces, para detener eso, y los cátaros, que eran otros, eran más espiritualistas, metafísicos, con ciertas ideas gnósticas, le hacían frente a la iglesia. Digamos que esto sucedió 200, 300 años antes de Lutero. Sí, más. Más. Por lo menos Lutero nace en 1483 y la Inquisición comienza a gestarse en el 1197. Mira, 300 años. Y después, en el 1252, se prohíbe que los laicos tengan la Biblia. Que ese era parte del problema con los valdenses, y le dieron un cierto plazo a la gente para entregar los Nuevos Testamentos y los Antiguos Testamentos. Sí. Y si no, entonces empezaba la confiscación de los bienes, el exilio. En la primera parte, la Inquisición, el castigo mayor que le daba a una persona, aparte de la excomunión, era el exilio. Pero más tarde se fueron añadiendo a la Inquisición castigos corporales, torturas, y finalmente, ya para el tiempo de Juan Hus, la Inquisición trabaja con la pena de muerte para aquellos que no querían volverse a la fe. A la fe romana. A la fe católica romana. Baldo fue un personaje muy, muy interesante. Era un empresario. Era un gran empresario. Un gran empresario, y que él leyó el Evangelio y dice, esto lo debe conocer el texto, ¿no? Y lo debe conocer. Y entonces empezó a mandar de a dos, y iban y armaban grupos de reflexión y se expandió como un reguero de pólvora. Pero antes de eso, debemos mencionar que cómo se convirtió es interesante. Dale. Un juglar contó el sacrificio de San Alejo frente a él, y le impactó tanto eso que este hombre fue al Evangelio y lee la historia del joven rico, y entonces dice, yo voy a vender todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres, y me voy a dedicar a hablar del Evangelio. Agarra la fortuna que tenía, que era inmensa, para aquel entonces era una fortuna inmensa, y se la entrega a los pobres. Deja una pequeña parte de la fortuna para su familia y todo lo demás lo entrega a los pobres. Y con eso empieza el trabajo de traducir la Biblia al idioma romance, que es el idioma posterior al latín en Europa, y la gente comienza a tener la Biblia en trozos, porque claro, no había como ahora la imprenta, entonces había que pasar la mano. Sí. Y para evitar encontrarse con los soldados y todo eso, estos dos que iban en pares se metían dentro de las ropas, se cosían la Biblia, llegaban a los pueblos, a la gente, les predicaban, la gente aceptaba la fe valdense, que era muy parecida a la fe evangélica protestante, y entonces, claro, la iglesia, para reaccionar a eso, instituye el Santo Oficio. Bueno, voy a hacer mención a un gran amigo que ya está con el Señor, y que en la semana pasada también su esposa pasó a la presencia del Señor, que era el pastor Norberto Bertón. Su hijo asiste a nuestra iglesia, y Norberto Bertón era valdense y muy amigo de quien hoy es el Papa Francisco. De hecho,
el cardenal Bergoglio iba a cenar a la casa de Norberto Bertón una vez por mes. Es por eso que un día me encuentra en una reunión y me dice, qué contento que estoy, Juan Pablo, dice, que Pablito vaya a la puerta abierta. Yo no sabía de quién me estaba hablando. Bueno, me estaba hablando del hijo de Norberto Bertón, Pablo, que muchas veces ha estado acá trabajando, asistiéndome en el programa. Y bueno, Norberto, el pastor Norberto Bertón, le habló al cardenal en aquella época, de los valdenses y de toda la historia. El cardenal Bergoglio fue muy atento con él cuando ya estuvo necesitado de atención, lo llevó aquí a Flores, a un convento donde están los sacerdotes católicos más ancianos, y ahí estaba Norberto Bertón, y un día me encuentro con el cardenal Bergoglio, y le digo, Jorge, le digo, muchas gracias por lo que hiciste con Norberto. Dice, no sabes qué bendición, se levanta a la mañana, desayuna, los sienta a todos y le entra a predicar. Les entra a enseñar la Biblia a estos viejitos que no saben nada. Me dice. Por esa razón, en el principio de su papado, él visitó una iglesia valdense en Milán. Así es. Milán, y lo recibieron cantando el coro una canción de Pablo Bedrosian. Mirá vos. ¿Por qué? Porque salió a luz una historia que ha pasado desapercibida. Los valdenses se han extendido y es en el día de hoy que si alguien viaja en auto desde Colonia, Uruguay, a Montevideo, en un momento en la ruta va a encontrar un cartel que dice Colonia Valdense. Sí. Valdense, sí. Lo he visto varias veces yendo de Colonia a Montevideo. Claro. Sí. Y es resultado de ese avivamiento, de esa búsqueda de la verdad del 1200. Sí. Bueno, los empezaron a matar. Después vino Wycliffe, ¿no? Wycliffe en el siglo XIV, 1300 y algo. Claro. Wycliffe también causó una gran grieta, por así decir, en la iglesia medieval, por los mismos términos que los valdenses. Es decir, por la Biblia, vuelta a la Biblia, la justificación por gracia a través de la fe. Y entonces a Wycliffe no lo juzgó el Santo Oficio por la protección real. La iglesia inglesa no era tan poderosa como la iglesia continental, y el rey se le impuso al Vaticano por causa de Wycliffe. Pero finalmente, después que Wycliffe muere, que tradujo la Biblia al inglés, la primera traducción al inglés, después que Wycliffe muere, el Santo Oficio lo juzga en el Concilio de Constanza, sí, y lo quema. El mismo concilio que... pero le queman los huesos, claro, 50 años después. Claro, y tiran sus cenizas al río. Sí. Este es Wycliffe. Y Jan Hus era checo, era bohemio. En 1418 fue quemado por haber hecho lo mismo que Wycliffe, repetir la doctrina de Wycliffe. Aunque yo he leído bastante sobre el tema y no hubo tal influencia de uno sobre el otro, sino que Hus descubrió lo mismo que Wycliffe independientemente de Hus. Así que es una cosa interesante. Hus está trabajando lo mismo que Wycliffe y no se conocían. Hus muere también quemado por la Inquisición porque no se recantó de sus ideas. Y Jerónimo de Praga, un amigo de Hus, también murió en la hoguera. Ahora, para ese momento, principios del siglo XV, la Inquisición era administrada por la Iglesia. Hubo un cambio en 1478, cuando en España el Papa Sixto VI, no sé si es Sixto VI o IV, siempre me confundo, pero uno de los Sixtos le da
bula papal a los reyes católicos para establecer en España y ser los administradores de la Inquisición. Y ahí comienza... Se privatizó. Claro, se la pasaron al Estado, por así decir. Pasó de la Iglesia al Estado en España, fue la única hasta donde sabemos, y esa es la que más conocemos por nuestras raíces españolas. La Inquisición española duró hasta el siglo XVIII, XIX, y fue muy dura con los herejes, los judíos, los musulmanes. O sea, fue un instrumento de terminar la reconquista española. Bueno, vamos a seguir charlando. A mí me apasiona todo esto. El teléfono. Vamos a poner el teléfono. Ya hay algunos que nos están escribiendo, pero es para que usted nos mande un WhatsApp, haga preguntas. Ernesto va a contestar todas las que puede, y las que no puede va a decir esa no lo sé. Esa no la sé. 1127770000. Y para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549 1127770000. Cristian de Rosario dice que la Iglesia Católica Romana entre las cruzadas en Europa. ¿Cómo? Cruzadas en Europa, parte de Asia y África. En la Inquisición mataron a millones de hombres y mujeres por los que nunca se pidió perdón ni se han arrepentido. ¿Se sabe el número de mártires? Bueno, esa es una cosa tremendamente disputada por la Iglesia Católica y aún por historiadores no católicos. Dicen que en realidad los muertos de la Inquisición no son tantos como los muertos de las cruzadas. Es decir, la Inquisición debe haber matado, qué sé yo, 250.000, 300.000 personas. O sea, no hubo millones de muertos por la Inquisición. Los millones de muertos fueron por las guerras, por las cruzadas y todo ese tipo de situaciones, pero no por la Inquisición per se. Sí, de las cruzadas no sabemos mucho, pero cuando uno visita Israel, y estuve yo hace más o menos un mes, uno nota la presencia en Israel que tuvieron los cruzados. Los cruzados, sí, sí. Porque conquistaron Israel como por 100 años. Sí. Después fueron expulsados por los islámicos nuevamente, pero hay fortalezas de los cruzados, Bueno, las cruzadas precisamente fueron para reconquistar el Santo Sepulcro de las manos de los musulmanes. Exacto. Ahora, digamos que empezó con esa sana intención, pero se convirtió en un matadero, sí. Porque de la misma manera que los islámicos reaccionaron violentamente, los cruzados cometieron toda clase de atrocidades en su camino. Así es. Así que no es algo en lo que, digamos, la Iglesia cristiana puede enorgullecerse. Y de paso que la cicatriz de las cruzadas dura hasta hoy. Sí. Sí. En el mundo musulmán. Sí, sí. Por eso en algún momento se sugirió que las campañas evangelísticas no se llamen cruzadas. Claro. Porque la palabra cruzada es para los musulmanes un recuerdo de eso. Inclusive, ellos recuerdan lo que les hicieron, no recuerdan lo que ellos hicieron. Bueno, pero eso nos pasa a todos, ¿no? Claro. Pero en realidad es interesante, Juan Pablo. La Inquisición surge en ese tiempo. O sea, la Inquisición y las cruzadas van de la mano. Así que la Inquisición fue terriblemente dura con las personas que tenían raíces musulmanas. Por ejemplo, en España se utilizó para terminar la ocupación árabe de España. Se utilizó para expulsar a los judíos de España en 1492. Y por supuesto, cuando llegó la Reforma, persiguió la Reforma. Inclusive, este autor que te digo, García Rodrigo, dice que la Inquisición libró a España de la tragedia del protestantismo. Claro. O sea, ellos veían
el protestantismo como una tremenda amenaza Sí. y la Inquisición como la fuente de detener al protestantismo en España. Lo cual es verdad, es decir, Detuvieron. la detuvieron. La Inquisición detuvo la reforma en España. Sí. Algunos me han dicho que cuando entró el mensaje de la reforma, entró en ambientes altos, es decir, de la corte, Claro. de personas de importancia, a los que Eruditos. O sea, inclusive hasta Cervantes se menciona que aunque él tenía prohibido leer la Biblia, hace comentarios acerca de la Biblia, cosa que muestra que él la leía también. Claro. Un erudito español, Fray Luis de León, estuvo 20 años preso por la Inquisición por traducir el Cantar de los Cantares. Famoso Fray Luis de León porque era profesor en Salamanca y después de 20 años, cuando volvió a la cátedra, que lo sacaron de cárcel, comenzó su clase del día diciendo, como decíamos ayer. 20 años. 20 años más tarde. 20 años. Marilucía de Montevideo nos felicitan por el programa. Gracias. Saludos al invitado. Es muy interesante el tema y también escucharlo hablar. Bendiciones. Qué grato ver este programa. Le comento al pastor Juan Pablo que a nosotros nos castró una pastora valdense, Blanca Generi, y el pastor bautista Paoli. Somos Darío y Liliana Weiss de Paraná. Actualmente la pastora vive en Uruguay, Colonia Valdense, claro. Saludos desde Ushuaia, somos la familia Pal. La pregunta es, ¿tuvo algo que ver la Inquisición con los viajes de Cristóbal Colón? Gracias y bendiciones. Interesante la pregunta, ¿eh? En realidad, no sé si tuvo que ver con los viajes de Cristóbal Colón. Lo que yo sí sé es que cuando se establecen los virreinatos de México y del Perú, la Inquisición se estableció en América. Sí. Y, por ejemplo, en Lima está el famoso Palacio de la Inquisición, que uno puede visitar y donde están, para los que niegan que había torturas y suplicios, nada más tiene que visitar el Palacio de la Inquisición ahí en Lima y darse cuenta de las torturas a las cuales eran sometidos las personas que caían presos en las cárceles de la Inquisición. A ver, no se me ocurrió preparar esto, pero a ver si los chicos de la producción pueden buscar Palacio de la Inquisición, Lima, Perú. Yo estuve solamente una vez en Lima, quería ir, pero no pude porque estaba, haciendo un trabajo con la gente de la Asociación Billy Graham, y con Marcos Vidal nos llevaron a un lugar a entregar cajas, y entonces no pude ir. Salvador de Lutri, mi amigo, siempre me dice que le impresionó muchísimo. Así es. A ver, Palacio de la Inquisición, Lima, Perú, a ver si en imágenes hay algunas. Debe haber en las imágenes, las que más llama la atención son de los instrumentos de tortura. Sí, eso, sí. No queremos ver el edificio. Claro, ¿no? sí, por eso. A ver, saludos a Juan Pablo y al invitado. Hay una anécdota que cuenta que cuando Hus estaba en la hoguera, una viejita agarró un tronco de la misma, pero no era para sacarlo, sino para tirarlo. Y cuando la vio, Hus dijo la famosa frase, santas simplicidades, o sea, santa simplicidad. No sé qué quiere decir, pero bueno, Jorge Castañeda de Valcheta, Río Negro. Vaya, qué comentario, ¿no? Ahora, empieza la reforma de Lutero. Lutero es defendido por los príncipes de Alemania. Entendamos, nosotros cuando pensamos 500 años atrás, pensamos en Alemania como es hoy, un país con fronteras, con un gobierno centralizado. Bueno, nada que ver, eran principados. Así es, eran príncipes feudales. Príncipes feudales, tenían territorios, como si fuera un partido hoy, una provincia. Sí, ponerle una provincia, pero ya estamos hablando de mucho espacio, ¿no? Sí. Como una provincia. Y uno particularmente fue el que lo defendió y lo cuidó a Lutero.
Federico de Sajonia se llamaba. Se sabe todo de este hombre, no puedo hacer ninguna mención sin que... estuvo en lo que se llama la dieta de Worms, o Worms, frente al personaje que tenía más poder en ese momento en Europa, que era Carlos V. Ajá. Pero no se animaron a agarrarlo, salió y todo el mundo dice, este no llega a 1 kilómetro. Y entonces ahí es donde en el camino aparecen los príncipes, lo toman y lo llevan a un castillo. Se llama Wartburg. Wartburg, que es muy difícil llegar. Te digo que hay que caminar escaleras. Yo llegué a la mitad y digo, no llego más. Seguí. Y veo que hay una señora caminando por arriba. Digo, ¿cómo puede ser que ya llegaron y yo no puedo ni llegar? Y finalmente llegué. Bueno, te paso, por eso es que lo pusieron ahí. Claro. Precisamente era inexpugnable. Era un castillo inexpugnable. Sí. Ahora, él no sufrió, Lutero no sufrió la Inquisición. No. Pero él estaba enterado de que la Inquisición existía. Por supuesto. Y el miedo del entorno de Lutero, incluyendo Federico de Sajonia, es que lo agarrara la Inquisición. Claro. Porque si bien es cierto que Carlos V le había dado un salvoconducto a Lutero, la Inquisición lo que quería era tomarlo preso, aún con el salvoconducto, porque a Jan Hus también le habían dado un salvoconducto. El emperador de ese entonces, que se llamaba Segismundo, le había entregado a Jan Hus un salvoconducto y la Inquisición lo violó. Entonces pensaban a Lutero le iban a hacer lo mismo. Entonces por eso Federico de Sajonia se consigue un agente que de paso ni él mismo sabía dónde lo iban a llevar. El pacto que había hecho con esta gente es que ni yo quiero saber, por si acaso me agarran a mí y me torturan, no delatar a dónde está Lutero. Así que un agente de mucha confianza de Federico de Sajonia lo secuestra, lo lleva a Wartburg, donde Lutero traduce la Biblia al alemán. Sí. Así que esa era la historia, para evitar que la Inquisición la agarrara. Bueno, el equipo técnico es más rápido de lo que yo pensaba. Ya tenemos algunas imágenes como para poner en pantalla. Este es el Palacio de la Inquisición. Y algunas fotos internas, ¿no?, de los elementos de tortura. Eso es lo que le habíamos pedido. Bueno, búsquenlo mientras seguimos. Ahora... Hay que destacar algo, Juan Pablo, que es muy importante para mí en esta discusión. La Inquisición surge ¿por qué? No solamente están las causas inmediatas que son las herejías, los valdenses, todo eso. La Inquisición también surge por la idea medieval de que la Iglesia es el reino de Dios en el mundo y que tiene autoridad temporal y espiritual en el mundo. Y que como parte de su misión en el mundo, la Iglesia tiene que defender la verdad, incluyendo a través de la fuerza física, porque la herejía representa un atentado contra la santa doctrina y el dogma de la Iglesia. Entonces, la causa principal es esa, la idea de que la Iglesia tiene autoridad temporal y no solo espiritual. ¿Eso de qué concilio viene? Y de los concilios, el Cuarto Concilio Laterano puede ser uno de los que declaró eso, y el concilio, el de 1252, también afirmó esa idea, sobre todo en el tiempo de Inocencio III. Hay 3 o 4 papas que son importantes en establecer esta posición de la Iglesia. Gregorio el Grande, Bonifacio VIII, Inocencio III y Urbano II. Esos 4 papas fueron especiales. ¿Por qué? Porque establecieron la plataforma para Europa de que la Iglesia tenía poder sobre los reinos y los reyes. Por ejemplo, Inocencio III era capaz de excomulgar un rey. Enrique IV de Alemania lo excomulgó porque se atrevió a oponerse a unos impuestos que iban para Roma. Y para que lo hicieron caminar en el invierno, descalzo,
por los Alpes, y cuando llegó al Palacio de Invierno del Papa, lo hicieron esperar ahí. Al rey de Alemania. Al emperador de Alemania, Enrique IV, lo hicieron esperar 3 días antes que le concedieran el perdón. Entonces, esa es la plataforma Sí. Política, por así decir, que hace surgir la Inquisición. Ahora, estamos todavía hablando previo a Lutero. Todavía en la Edad Media. En la Edad Media. Y de golpe aparece Lutero. Y cuando Lutero aparece, la Inquisición se hace todavía más fuerte, porque tiene que estampar tiene que borrar fuera de Europa el protestantismo. Pero ¿qué sucede? Ahí viene el tema político. Como los príncipes alemanes y de otras casas reales se hacen protestantes, la Inquisición no puede avanzar. Entonces, el único lugar donde encuentra refugio seguro es en España. En España. Sí. Porque inclusive, aunque Carlos V era emperador de España y Alemania, Sí. no pudo influenciar a los príncipes alemanes para sacar la reforma de circulación. Sí. Entonces le queda nada más que España, el reino de Nápoles y Portugal a la Iglesia Católica para poder combatir la herejía protestante. Bueno, y la historia es muy cruenta, muy dolorosa. Cualquiera que tenía una Biblia terminaba en la hoguera. Claro, es que en realidad la Biblia estaba prohibida Sí, para los laicos por concilio papal. El concilio había dicho que nadie podía tener una Biblia. La Biblia estaba prohibida para los laicos, solamente lo podían tener los clérigos. Entonces, inclusive, y esto es algo importante, la Biblia no podía estar en manos no solamente de los laicos, sino del clero que fuese calificado para ello. Entonces la Biblia se convirtió en un objeto de estudio solamente en los conventos y más tarde en las universidades de Europa. Digámoslo así, en el programa ese que hice con Juan Varela allí en Sevilla, mencionamos la verdad, una parte que hay que reconocer, que en esos conventos, en esos monasterios, monjes se dedicaban a copiar el texto bíblico de una manera muy puntillosa, muy ordenada. Claro. Si algo andaba mal, se tiraba esa hoja. Y tenemos que agradecer eso, porque son muchos años. Claro, los monjes en Europa preservaron la Biblia. Sí. Y cuando viene la Reforma, gracias a los descubrimientos de los árabes, de los textos griegos, se puede traer entonces la Biblia en los idiomas originales a traducción. O sea, le debemos a dos entidades, a los monjes Sí. y a los eruditos islámicos, Mira. de tener el texto bíblico que nosotros tenemos hoy. Mira, esto de los eruditos islámicos, yo no tenía en cuenta. Sí. Los eruditos islámicos nos trajeron de vuelta los clásicos. Es decir, ellos los descubrieron en su conquista del norte de África y de España y todo eso, guardan los clásicos y en el Renacimiento aparecen los clásicos de nuevo y eso salva el idioma griego y el hebreo. Y nosotros tenemos los originales para poder traducir la Biblia en nuestros idiomas. Bueno, no los originales. O sea, los textos griegos. Más antiguos. Más antiguos, sí, los originales no existen, los autógrafos no existen. Claro, lo más antiguo que hay tiene desde el Nuevo Testamento, es del año 300, ¿no? Hay un poquito, del año 200 hay algo. Algo que se ha encontrado. Sí. Hay 3 códices, hay 3. El alejandrino. El alejandrino, el Vaticano. El que está en el Vaticano, y el efraimí.
que los ingleses le compraron a los rusos, ¿por cuánta plata? Por no me acuerdo. 2 pesos. Que está en el Museo Británico. Un día fui al Museo Británico, iba con alguien de Londres, me dice, me da vergüenza. ¿Por qué? Porque yo en toda mi vida vine una vez. Le digo, ¿cómo? Pero te estoy hablando de un pastor, ¿cómo vendiste acá? Y claro, cuando uno entra al Museo Británico... Yo he estado 4 veces y todavía... No viste nada. Nada. No, pues los ingleses y los alemanes también, y los franceses se robaron todo, digámoslo así. Y por suerte, a ver, usted me dice, por suerte, no, sí, porque se lo robaron, esas piezas se preservan. Sí. Muchas de esas hubieran desaparecido. Tenemos algunas imágenes, ahora sí, del interior de ese palacio. Sí, pero no, lo que queremos ver, los elementos de tortura. Eso es lo que queremos ver. Nos estamos acercando. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí está, eso. Ese era uno de los elementos de tortura. Si vos ves esa manija que está detrás del muñeco, iba girando y la persona se le iba tensando el cuello hasta que se lo partían. Ajá, con la soga esa. Con la soga, claro. Mientras tanto, le iban pidiendo que se arrepintiera de lo que fuese, y entonces, si no se arrepentía, bueno, lo mataban así. Lo mataban así, suavemente. Bueno, gracias. Aquí está otro de la mesa donde las personas eran estiradas. O sea, era terrible. Y hay uno que no sé si va a aparecer, que es como, ¿has visto esos molinos de agua? Sí. Y las ruedas esas que dan, viste, que van sacando agua. Sí. Bueno, algo parecido a eso, donde la persona era estirada, y finalmente se les rompían todas las vértebras y las extremidades, tratando de que dijeran, recantaran o declararan quiénes son los que estuviesen con él o con... Era espantoso. Torturas. Sí, nosotros, no digo esto así, pero vivimos algo parecido en el proceso militar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, de paso, muchas de esas torturas que se utilizaron después en proceso militar y todo eso, vienen directamente de la Inquisición. Uh-huh. Bueno, vamos a España. Las noticias, los documentos, los libros llegan a España, y estos 2 personajes, vamos a poner a uno en pantalla, Casiodoro de Reina, lee esto en ese convento, y lo empiezan a... Aquí está. Es un monumento de Casiodoro de Reina muy conocido. Si usted quiere ver, busque el programa que hice, salió ya hace 2 o 3 semanas, ¿no? Sobre Casiodoro de Reina y el convento, es el monasterio. La tengo con el convento, el monasterio. Y ellos fueron atacados por la Santa Inquisición. Así es. Y se salvaron precisamente porque se fueron a Ginebra, pero otros no tuvieron de la misma suerte. Esa misma, sí, la bendición de salvar su vida así. Ahora, es interesante. 1478, cuando la Iglesia le da ¿cómo diríamos? Al reino de... a los reyes católicos, sí, la Inquisición, lo hace para preservar a España como su más leal sierva, por así decir, que quiere hacer algo noble de acuerdo a la iglesia en ese momento. Y siempre quiero decir algo. Esta es la iglesia medieval, es la iglesia de hace 500 años. No estamos hablando del catolicismo romano actual, que de paso, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y el Papa Francisco varias veces han expresado horror por la Inquisición. Es decir, no es un asunto de hoy, sí, esto. Quiero decir esto ahora. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen para salvar a España, de acuerdo a ellos, del Islam y del judaísmo. Pero también hay una razón.
importante. Si España hubiese caído en manos del protestantismo más tarde, Europa completa hubiera dejado de ser la principal, por así decir, aliada de la Iglesia en ese momento. Si la Iglesia hubiera perdido todo su poder. Cuando Cristóbal Colón descubre América y comienzan a aparecer las riquezas del Perú y de México, ahí la Inquisición toma otra posición. Hay que preservar a España a como sea, porque es la fuente. España en ese momento se convierte entonces en la fuente de financiación de la Iglesia. Sí, muy importante. La Iglesia católica romana quedó endeudada, un montón de problemas en la Edad Media. Hubo un gran cisma que duró más de 100 años, que se sana precisamente en 1418 en el Concilio de Constanza. Con ese grupo que estaba en Francia. Claro, porque había un papado en Francia, uno en Constanza, otro en Roma. Y llegó un momento que había uno hasta en España. Entonces, todo para poder sanar eso se invirtió mucho dinero. La Iglesia no tenía plata. Pero después viene el Papa Julio II. ¿Y qué hacía? ¿Hacía funcionar la maquinita? Tampoco había maquinita. No había maquinita, había que buscar dinero. Prestamistas. Claro, y de ahí se surgieron las penitencias, las indulgencias, todo ese tipo de cosas que Lutero cuestiona. El Papa Julio II decide construir el Vaticano, la Basílica de San Pedro, todo eso, y eso costó mucho dinero. ¿Y ¿de dónde iba a salir? De impuestos que se llamaban indulgencias. Pero cuando surge la conquista de América, entonces la Iglesia ve en España la fuente de subsidio para todo esto. Y por eso había que preservar a toda costa a España de lo que ellos llamaban la herejía protestante, la herejía luterana, que así primero se llamaba. Entonces, claro, la Inquisición juega un papel importante. La Inquisición se le da a los dominicos primero y a algunos franciscanos. Cosa que yo nunca hubiera pensado, pero algunos franciscanos se prestaron para la Inquisición. Me pregunta, Fabián, quién eran o quién son los jesuitas. Todavía no estaba esa orden. No, la Compañía de Jesús sale, así se llaman los jesuitas, Compañía de Jesús, ocurre después. Sí. Y cuando le quitaron a los dominicos la Inquisición, se la pasaron a los jesuitas. Sí. Bueno, te manda saludos a la familia Obregón. Ah, qué lindo. Que de Castillo. Me están viendo el programa. Gracias a todos los que llaman. Cuando estuve allí en Sevilla, en un momento dado, intenté acceder al castillo de San Jorge. El castillo allí en Sevilla, claro, donde se torturaba a las personas. Claro, el castillo de San Jorge es el principal centro de la Inquisición en España. Uh-huh. Y está en Sevilla, precisamente, claro, porque ahí es donde estaban antes habían estado los musulmanes, y los árabes había que agarrarlos ahí, pero también Sevilla era en ese entonces la metrópoli, y todo convergía en Sevilla. Los que venían de América, los que venían de Europa, todos pasaban por Sevilla. Uh-huh. Sevilla fue la primera ciudad capitalista del mundo. Sí, señor. Y ahí está la Torre del Oro, ¿no? Así es. Al lado del río. Bueno, Sevilla, una parte de Sevilla es una isla, la isla de Triana. Entonces se cruzaba el río, no en el puente, no sé si lo vamos a ver el puente, sino en un puente que se hacía con botes, un bote al lado de otro. Ajá. Y allí estaba la tortura. Usted me dice, ¿por qué no lo muestra? Porque cuando llegué estaba en refacciones, cerrado, diría un poco descuidado, al lado de este castillo, en algo que seguramente era parte del castillo, hay un mercado, no muy importante, por lo menos ese jueves de Semana Santa. El ambiente era muy festivo. Pero claro, en Semana Santa Sevilla es una cosa increíble. A ver, pongamos el video porque se ve un poco la reconstrucción, sí.
allí está el castillo, al lado de ese puente, Isabel II creo que se llama el puente. Ajá. Ahí estoy diciendo que vamos a intentar entrar, pero no tuvimos suerte. A ver si se ve un poco más, avanzamos un poquito. No, esto no. Bueno, porque había... No, saca esto no. Ese es un puente que hice entre un tramo del programa y otro. En un lugar puse como, fíjate si lo encuentran, como era el castillo, como hay una reconstrucción, por supuesto hecha por computadora. Allí se torturaba a los judíos, así es, se torturaba a los musulmanes y se torturaba a los cristianos. Y se torturaba a los no católicos. Y se torturaba a católicos, ajá, disidentes que no eran protestantes, pero que tenían ideas que no cuadraban con la iglesia. Uh-huh. O a cualquier persona que fuera intelectual y que cuestionara algún aspecto del dogma, también se lo castigaba. Uh-huh. Ahora, interesante, vos dijiste que se prohibía que la gente tuviera la Biblia. Eso se anuló, ese edicto, ese decreto, esa bula, no sé cómo llamarle, se anuló recién... Hace poquito. Hace poco en el Concilio Vaticano II. Así es. Es más, en los años 1870, durante el pontificado de Pío IX, se reafirmó la idea que la Biblia era un libro tan sagrado que para poderlo estudiar había que tener un cierto entrenamiento y que para eso la mejor interpretación de la Escritura la tenía la Iglesia. Uh-huh. Sí. En el sílabo de errores, uno de los errores que se condena es precisamente el protestantismo y su insistencia en apegarse a la doctrina de la Escritura. Uh-huh. Esto produjo un gran atraso en el crecimiento de la fe dentro del pueblo católico. Conozco gente que como resultado del Concilio Vaticano II se compraron una Biblia, empezaron a leer y descubrieron algo que no conocían. Pero no te estoy hablando de gente de afuera, gente de adentro de la Iglesia Católica. Sí. Y personas no solamente de adentro, sino muy implicadas en la vida de la Iglesia. Porque, viste, está la persona que no se implica, como en los protestantes también, y están los bien implicados, que inclusive personas que estaban en posiciones de importancia dentro de la iglesia local y de las diócesis y todo eso, laicos muy bien formados que no conocían la Escritura y que a partir de Vaticano II comienzan a leerla. Sí. Bueno, queremos dar gracias a Dios en este sentido de que eso ha producido un gran cambio y hoy es más común encontrarse con católicos que leen la palabra de Dios. Sí, sí. ¿No? Inclusive yo creo que ahora hay un esfuerzo gigante de la Iglesia Católica Romana porque sus fieles se apeguen más a la Escritura y que lean más la Escritura. Sí. Y digámoslo, si uno asiste a una ceremonia católica hoy, se lee más la Biblia en una ceremonia católica que en la mayoría, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Claro, porque tienen varias. Casi nunca se toma tiempo para leer un pasaje. Claro, hay varias en el servicio de la misa, hay 3 o 4 lecturas de los evangelios y de la Escritura. Uh-huh. Así que es verdad. Claro, y eso antes del Vaticano II se hacía, pero en latín. En latín. Claro, entonces nadie entendía nada. Ahora, la Inquisición... Por ejemplo, la Inquisición perseguía fuertemente a las personas que abogaban porque el latín no fuese el idioma de la Iglesia. Porque muchos decían, bueno, ¿quién sabe latín? Entonces, la Inquisición detectaba, tenía sus infiltrados. Algo que es muy interesante es cómo tenía una red de infiltrados, de espías,
que estaban por todos lados en Europa, escuchando comentarios como ese. O sea, cualquier comentario que sonara a disidencia era reportado, y entonces los inquisidores viajaban a las ciudades, a los pueblos de donde los infiltrados decían hay posible conato de disidencia, y por 40 días se establecían ahí. ¿Y qué es lo que hacían? Promulgaban un edicto en el cual llamaban a todos los ciudadanos que tuviesen Biblias, que las entregaran, o personas que tuviesen ideas disidentes, que comparecieran voluntariamente al Santo Oficio para pedir perdón y arrepentirse. Pasados los 40 días, si eso no pasaba, entonces venían los que se llamaban los autos de fe y todo eso, las ejecuciones públicas, la censura pública, la humillación de las personas, la pérdida de los bienes, la pérdida de los hijos. Es siniestro, ¿no? Es siniestro. Ahora, vuelvo y te digo, hay gente como este que te digo, García Rodrigo, que niega esto, o si lo acepta dice, bueno, el suplicio era mejor que lo que hubiese pasado si no se hubieran tomado estas medidas correctivas. Y algo interesante, trata de buscar esos 3 tomos, están en un español muy antiguo, se llama La verdadera historia de la Inquisición, tomo 1, 2 y 3, sí. Francisco Javier García Rodrigo. Bueno, la conquista también en América tuvo ese sesgo inquisidor. Sí, por supuesto. Por ejemplo, a Tupac Amaru lo torturaron, lo querían hacer que se convirtiera a la fe. ¿De qué me voy a convertir si yo no tengo la menor idea de lo que me están pidiendo? ¿Y cómo arrestaron al Inca en Cajamarca? Pasándole una Biblia, que no conocía eso, la tira al piso, herejía, blasfemia, sacrilegio, y entonces lo agarran así. O sea, son cosas que uno dice, pero que parecieran películas, pero no son. Es la realidad, y es una realidad de una cultura altamente ignorante y violenta. Resultado precisamente de abstraerse de la influencia de la Escritura. Claro. Queremos decirle a la audiencia que el Nuevo Testamento particularmente es un canto, una exaltación del amor al prójimo, del amor al diferente, del amor al que no cree como nosotros, del amor sacrificial. Era muy difícil que pudieran sostener la Inquisición a la vez que la gente leyera el Nuevo Testamento. Mi hija estuvo traduciendo la Biblia en Asia, en un pueblo de Asia, y cuando terminó, una de las traductoras le dijo: ¿esto es todo lo que hay de María en el Nuevo Testamento? Sí. Pero no hay más, ¿no? Como a mí me enseñaron tantas cosas que no están en la Biblia. No. Y el gran consejo que siempre le dábamos a las personas y que le damos hoy, lo que pasa es que antes se lo dábamos a los que no eran evangélicos, porque los evangélicos se suponía que leíamos la Biblia. Hoy se lo tenemos que dar a todos, es leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Tómese un tiempo. Vos sabés, Juan Pablo, que el arma más efectiva del enemigo de las almas contra la fe es la ignorancia de la verdad de las Escrituras. Claro. Porque claro, no hay, alguna gente dice, la falta de oración, sí, es verdad, pero si vos orás y no lees la Escritura, estás en el mismo problema. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos un colaborador del programa, ahora, se jubiló y no creía en nada, y la hija le regaló la Biblia y se la puso a leer, y leyendo solo la Biblia llegó a Romanos capítulo 1 y descubrió que él no era tan bueno como creía que era. Y leyó la Biblia, el Señor lo tocó. Claro. Y la llamó a la hija y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Y la hija se sorprende. Porque leí que estoy delante de Dios, estoy condenado. Solamente
la lectura de Romanos capítulo 1. Claro, es que el poder de la Escritura está en la autoría de la Escritura. ¿Quién es el autor de la Escritura? Es el Espíritu Santo. Claro. Entonces, la Escritura es necesaria para crecer. Y yo creo que en la Edad Media esa fue una de las armas más terribles que se utilizó. Fíjate que todas las torturas de la Inquisición no lograron tanto como la ignorancia de las Escrituras. Gracias, Ernesto. ¿Ya terminó el tiempo? Sí. Este programa se va a algún problema con el reloj acá. Se nos va, nos quedan apenas dos minutos. Gracias, muchas gracias. ¿Sabe qué? Que en algunos círculos evangélicos, hay un tufillo a Inquisición también. Justo le iba a decir. Dale, decilo. No, yo creo que nosotros tenemos ese peligro hoy de, por ejemplo, yo escucho mucho la confusión del concepto eclesía, como que eclesía es gobierno, que es autoridad, que los evangélicos, o sea, los cristianos tienen que tomar cierto poder temporal, etcétera, etcétera. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque, y veo también mucha falta de, no tolerancia, pero respeto a las ideas divergentes. Absolutamente. Y eso para mí es un conato de Inquisición. Un conato de Inquisición. Interesante. No, yo no lo hubiera dicho mejor. Conozco gente que se aleja de las iglesias porque no se las permite discrepar. No es que hay que aceptar lo que el que discrepa dice, pero hay que respetarlo, por lo menos, dialogar. Bueno, gracias, Néstor. Gracias. Espero que le haya gustado el programa. Hay mucho para leer. Estuve allí, casi entro al Castillo de San Jorge, pero la próxima vez. La próxima vez. Si Dios quiere. Estuve en el Monasterio Isidoro del Campo y ya con eso me siento muy, muy contento. Espero que usted aproveche esto y reflexione. Y fundamentalmente, lea la Biblia. Lea la palabra de Dios. Dice el texto, es viva, es decir, tiene un poder y una eficacia que se mete dentro de nuestros pensamientos y nos revela quiénes somos, qué hay de bueno y qué hay de malo en nosotros. ¿Y quién es Dios? Y quién es Dios, fundamentalmente, quién es Dios. Gracias, hasta mañana, nos encontramos aquí como cada noche. ¿Qué le pasa a Eliseo?